Con la directiva de evangelismo que nos invitó a esta gira, a la vez que tuvo un artículo ahí en el manual de evangelismo, y entre paréntesis me dice el personal de registro que si alguien no tiene su manual, si creo que no tiene su manual ahí en su registro, puede empezar allí a hacerlo para que tenga su manual y pueda realizar los contenidos. Le agradezco también a la directiva del distrito por todas sus atenciones, andar aquí con ellos en la gira. Mira, hermana, no se quiere a registrarse algunos que faltan. A Fabián, a Mario, a Isaí, nos lo hemos pasado muy bien. Un poquito de calor ayer nomás, pero esta basta, y yo vengo del frío y no me acostumbro muy bien a la humedad. Pero bueno, ya estamos aquí, hermanos. Entonces, vamos a tratar un aspecto muy interesante. Esta presentación está en su último capítulo del manual. Algunas cosas que voy a estar mencionando aquí en las diapositivas no están en el manual, pero lo que vamos a hacer es que esta presentación que vamos a ver aquí ya la tiene tanto nuestro administrador, hermano Isaí, como nuestro secretario, el hermano Mario. Así es que si a ustedes les gusta la presentación, quieren repasarla o quieren impartírsela a su iglesia, entonces nada más pídanselas a sus directivos y no hay ningún problema con que se las puedan pasar. ¿Está bien? Así es que tampoco tienen que tomar nota, simplemente díganle, mándame la presentación del hermano Cordero y con eso usted ya lo va a tener ahí en PowerPoint para que pueda sin ningún problema hacerlo, ¿sí? Muy bien. ¿Les parece si tomamos un minutito nada más para esperarnos a los hermanos, ¿sí? Por mientras volteen con alguien que tenga ahí a su lado, por favor, y díganle las siguientes palabras. Volteen con alguien y díganle, si no fuera por mí, tú serías la persona más guapa de este taller. Muy bien. Ahí vienen ya los hermanos. Perfecto. Vamos a ver si funciona. Si se aprecia bien para los que están más atrás las imágenes y los de atrás se alcanzan a ver bien. Perfecto. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a ver un aspecto que tiene que ver con el evangelismo que nunca se toca. Se tocan muchos aspectos cuando hablamos de hacer proyectos evangelísticos, pero casi nunca se ve el aspecto financiero. Y en ese sentido, vamos a aprender aquí cómo aplicar principios bíblicos de las finanzas al devenir de nuestros proyectos evangelísticos. Vamos a ver algunas citas aquí en este sentido. Muy bien, si vamos adelante. Muchachos de multimedia, si le podemos dar a la siguiente, por favor. Ahí está. Les voy a decir muy bien y cuando les diga muy bien, le dan para adelante, por favor. Dice ahí, el sabio traza el camino que lo llevará, ¿qué dice ahí? De donde está a donde quiere ir. Ahorita en este momento yo tengo una iglesia con 200 miembros, pero yo quisiera, siento de parte de Dios, y creo que estoy bien, el año que viene quisiera que esa iglesia de 200 miembros fuera una iglesia de 300 miembros. Estoy en un punto, 200, quiero llegar a otro, 300, pero allí dice que el sabio traza siempre un camino que lo llevará de donde está a donde quiere llegar. ¿Y a qué se refiere esa expresión? Se refiere a planificación, una planificación de proyectos, ¿sí? Muy bien. Dame 6 horas, dice Abraham mismo, para talar un árbol y me pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. Lo que está diciendo ahí el expresidente es que para él la planeación cuidadosa era la parte más importante
de cualquier proyecto. ¿Sí? Él dice, a la planificación me voy a dedicar 4 horas de las 6 que tengo. Claro, ¿verdad? Abraham Lincoln nunca tuvo que talar una ceiba, si no hubiera dicho que en 6 horas te iba a talar. Pero estaba hablando de una común y corriente. Pero finalmente lo que está diciendo él es que para cualquier proyecto la parte más importante, otra vez, es la planificación. Si vemos la siguiente cita, Paul Meyer dice, la fijación de objetivos es el aspecto más importante de todos los planes. Es la clave de toda realización y logro. Es decir, voy a hacer un proyecto, pero tengo que fijarme el objetivo bien claro. ¿A cuánta gente quiero ganar? ¿Qué tipo de personas quiero alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos específicos que quiero lograr? Generalmente, cuando hacemos un evento, decimos, queremos organizar una campaña evangelística. Pues sí, pero eso es una declaración muy general. Es como una muchacha cuando dice, me quiero casar, pero pues ¿con quién? O sea, tienes que detallar los objetivos, ¿verdad? Porque pues me quiero casar es una impresión tan amplia que finalmente te puedes casar hasta con Chucky, pero tienes que especificar con quién. Yo a las muchachas de mi iglesia, a las muchachas solteras, les digo, muchachas, ustedes tienen que casarse con un muchacho con la cara de David, el cuerpo de Sansón y la cartera de Salomón. Y con eso van a estar bien. Y a los muchachos les digo, ustedes tienen que casarse con una muchacha casera y hacendosa. O sea, que tenga muchas casas y muchas haciendas. Y con eso no hay problema. Pero si se fijan, lo que dice ahí es, tengo que fijarme bien el objetivo que quiero lograr cuando hago un proyecto evangelístico. ¿Sí? Si vemos la siguiente, dice Stanley Job, un buen plan es como un mapa de carreteras. Me muestra el destino final, a dónde quiero llegar, a esos 300 miembros. Pero generalmente me muestra el mejor camino por el cual voy a llegar a ese objetivo. Y finalmente tengo la cita más importante de todas, la de Cristo. Si vemos la siguiente, dice el Señor Jesucristo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y qué dice Cristo? No se sienta primero. Se ve que es Cristo el que nos está enseñando que cuando quiero hacer un proyecto, primero tengo que planear y planificar con mucho cuidado lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces te sientas primero y lo que dice Cristo y calculas los costos, ¿sí? Calculas los gastos, a ver si puedes llevar a cabo exitosamente ese proyecto. Ahora, usted me va a decir, pero en materia financiera, ¿dónde la Biblia dice que yo puedo planificarme? Lo dice el apóstol Pablo. Si vemos la siguiente, el apóstol Pablo dice, no, la anterior, perdón. Cada uno de vosotros, primer día de la semana, cada primer día de la semana, ponga aparte algo, según haya que prosperado, para que cuando yo vaya, ya no se recojan ofrendas. Ya no andas pidiendo ofrendas, o sea, te planificaste financieramente de tal manera que cuando llegue el momento de hacer un proyecto, tú ya tienes todos los recursos para hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo aplica esa frase de Pablo para nosotros los ministros? Les voy a decir lo que dije en los otros talleres. Ponte de pie, Fabián. ¿Quién escogió a este santo varón lleno de pureza y de nobleza como superintendente del distrito, votando para que no hiciera nada? ¿Quién dijo, yo voto por Fabián López para superintendente del distrito Tabasco porque no quiero que haga nada? Claro que no. Todos votamos por nuestros directivos para que se pusieran aquí. Ya. Entonces, si yo ya voté por ellos en la convención y quedaron electos y sé que se van a poner a trabajar, entonces yo ya sé, por lógica, que van a organizar talleres, retiros, conferencias, giras regionales. Y entonces cada primer día de la semana, como dice Pablo, según Dios me haya prosperado, voy poniendo una cantidad aparte, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, para que cuando ya me habla mi presbítero de región y me dice, oye, en tal ciudad hay un evento regional y queremos que estés ahí, tú no digas, no, pues está bien caro, no tengo dinero para contratar.
casarme, no tengo para el hotel, sino que tú te planeaste financieramente para que cuando llegue el momento del evento, tú ya tienes todo lo que necesitas. Se fijan que la Biblia sí nos enseña principios financieros. Nomás hay que saber aplicarlos. Ahora, vamos a la clase, ahora sí. Vamos a la siguiente. Dice, se habla mucho de economía en los medios en los que nos desenvolvemos. Todos los días escuchamos el término economía en alguno o en otro lado. Por ejemplo, en las noticias se nos habla mucho de los indicadores económicos. Nos dicen el tipo de cambio del dólar con respecto al peso está en este nivel. Ese es un indicador económico. Cuando nos dicen la tasa de inflación del mes de mayo se ubicó en 4.4%, ese es un indicador económico. Cuando nos dicen el precio del barril, del crudo mexicano está en tantos dólares por barril, ese es un indicador económico. Cuando nos dicen la balanza comercial de México con Estados Unidos está en este nivel, entonces eso también es un indicador económico y los escuchamos todos los días. De hecho, también todos los días escuchamos noticias sobre el estado de la economía nacional y nos dicen la economía mexicana está en un riesgo de recesión, la economía mexicana está a punto de entrar en crisis, la economía mexicana va en un franco crecimiento e incluso uno de los funcionarios más importantes del país es el secretario de Economía. O sea, todos los días escucho el término economía, pero ¿qué es economía? ¿Quién me puede decir qué es economía? Si vemos la que sigue, dice la economía es muy importante porque es la ciencia que nos enseña cómo administrar los recursos. Pero ahí dice ahí, los recursos ¿qué dice? Escasos. ¿Cuántos aquí sabían que los recursos son escasos? ¿O aquí en Tabasco puro riquillo? ¿Aquí sí? ¿Quién puede decir? Yo tengo para la casa de mis sueños, para la casa como me gustó siempre mi casa. Aparte tengo para tenerla bien equipada, para pagar todos los mantenimientos de esa casa, impermeabilizarla, pagar sus impuestos. Aparte me sobra para pagar los servicios de esa casa, el gas, el teléfono, la luz, el internet. Aparte me queda para tener un vehículo para transportarme, y puedo pagar la gasolina sin problema de ese vehículo, puedo pagar sus seguros, sus tenencias, sus placas y sus mantenimientos periódicos. Aparte me sobra para comprarle toda la ropa que necesitan mis hijos y me queda para pagar sus colegiaturas de la escuela y todos sus gastos escolares. Y aparte me sobra para llevar a mi familia los fines de semana a comer o a pasear. Y tengo también para los domingos contribuir generosamente para la iglesia y para las naciones. ¿A quién le alcanza para todo? A nadie, porque los recursos que son escasos, ¿sí? Y eso, hermanos, es una ley económica, ¿sí? Bajo un postulado, si vemos la siguiente, dice, bajo el postulado económico, no, el anterior, perdón, bajo el postulado económico, que dice que las necesidades son infinitas, pero los recursos son, ¿qué dice ahí? Escasos, limitados. Fíjense, esa es una ley económica. Ahorita ustedes están aprendiendo finanzas avanzadas, así se llama el postulado económico. Y el postulado económico dice que las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. ¿No les ha pasado a ustedes? Nomás me ha pasado a mí, que de repente tienen un ingreso extra de lo que generalmente reciben, pero en lo que reciben el ingreso sale un gasto. ¿A quién le ha pasado eso? Que de repente te llega un dinero extra y dices, oye, ¿qué pasa que tengo un dinero extra? Se enfermó el niño y lo tienes que llevar al hospital y tienes que pagar la consulta y tienes que pagar las medicinas y se te fue la lana. Y luego llega un dinero extra y en lo que llega el dinero extra se me descompuso el carro. Y entonces tienes que llevarlo a reparar y se te va el dinero. Y tú dices, ese es el diablo. No, es una ley económica, ¿sí? La ley económica dice que los recursos son limitados y que las necesidades siempre van a ser ¿qué? Infinitas. Muy bien. Entonces, por ello, hermanos, si vamos a la siguiente, por ello aprender a manejar con sabiduría los bienes que Dios nos otorga es imprescindible para lograr mayores avances para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo recursos escasos
Y lo que pasa a nivel personal también pasa en la iglesia. ¿Qué iglesia tiene para todo lo que quiere? ¿Qué iglesia dice yo tengo para todo lo que quiera? Para equipar la iglesia, para remodelarla, para ampliarla, para comprar terrenos para estacionamiento, para multimedia, para sonido, para instrumentos musicales. Nadie, porque es una ley, hermanos. Pero entonces tenemos que aprender a administrarnos financieramente para lograr mayores avances para el reino de Dios. Si vemos la siguiente, por favor. Dice, siempre con la declaración de Cristo en mente, para que no se desperdicie nada. ¿Y por qué nos decía Cristo eso? Bueno, si vemos la siguiente, es porque le diste para atrás, si le das para adelante, por favor. Otra más. Otra más. Ahí viene. No se alcanza a ver ahí por la claridad, pero dice, muchos de los objetivos que la iglesia pudiera alcanzar no se alcanzan por una mala administración de los recursos. Si vemos la siguiente, por favor, dice ahí la siguiente diapositiva. A ver, no sé si me están escuchando los de multimedia. Ahí está. En muchas ocasiones dice, no es ya la falta de recursos, sino que dice allí su mal uso, lo que nos impide concretar proyectos en nuestras congregaciones. Miren, antes podíamos decir que en los 70s o en los 80s, Asambleas de Dios éramos los pobres del barrio. Los riquillos eran los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los episcopales, los luteranos. Ustedes eran los riquillos y nosotros éramos los parientes pobres. Pero ahora ya no. Moisés Naim, el editor del Washington Post, dice que el Producto Interno Bruto per cápita en el mundo se ha multiplicado en los últimos 20 años. Eso quiere decir que ahora la gente tiene mucho más poder adquisitivo del que tenía antes. Todavía no somos ricos, pero tenemos que admitir que sí tenemos más en nuestras iglesias. Por ejemplo, en la congregación nuestra, los adolescentes tienen una actividad donde cada año compran un libro que tiene que ver con una temática cristiana para ellos como adolescentes: noviazgo, uso de celulares, redes sociales. Y entonces todos los adolescentes adquieren ese libro y lo leen ese año, y cada mes, después de un culto, se van y se juntan para discutir lo que leyeron ese mes de esos capítulos del libro. ¿Y dónde creen que se juntan? En la casa del pastor. O sea que acabando el culto me quedé como 80 adolescentes allá en la casa y se ponen a escribir su libro. Pero cuando llegan, yo le dije a mi esposa: oye, cuando tú y yo éramos jóvenes y nos reuníamos los jóvenes en algún lugar, le dábamos gracias a Dios si teníamos para papitas y sodas. ¿A poco no? Es más, y no rufos, sabritones, los más baratos. Y luego, ¿cómo llegábamos? ¿Llegábamos en camión de RAI? ¿O el misterio sin resolver en las asambleas de Dios todavía hay que explicarlo después de 40 años? Que se metían 20 jóvenes en un Volkswagen. ¿Cómo se metían? Pero se metían y llegaban. Y ahora los adolescentes, ni siquiera los jóvenes, llegan a la casa y de repente llegan 20 pizzas de Little Caesars ahí. Tienen para sus pizzas. Las chavalitas llegan con su té de marcha, los muchachos llegan con su café de Starbucks, llegan en sus carros, llegan en Ubers, o los traen sus papás. A lo que me refiero es, no podemos negar que ahora tenemos más, y ya no podemos decir que ahora no logramos cosas en nuestras iglesias porque somos pobres. Si realmente no estamos alcanzando objetivos para el reino de Dios, es porque no estamos sabiendo administrar bien los recursos que Dios nos está dando. Muy bien, si vemos la siguiente. Y creo que de todos los proyectos que podemos emprender para la gloria de Dios, el más importante, ¿cuál es, hermano? Ganar almas, ¿sí? Por ello, si vemos la siguiente, vamos a aprender entonces aquí. Vamos a analizar cómo organizar de manera eficiente una campaña evangelística
desde el punto de vista que dice ahí, financiero. Vamos a aprender 4 reglas muy simples y las vamos a ver rápidamente, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La primera regla dice ahí, define tu objetivo. Lo puedes repetir, no sienta conmigo. Define tu objetivo, ¿sí? Si vemos la siguiente, por favor, dice ahí, siempre es importante definir el objetivo que se persigue, dado que este nos va a dar el marco sobre el cual vamos a planificar y administrar los recursos. Lo primero es definir cuál es el objetivo que quiero. Denle para adelante en la siguiente diapositiva. Hacernos todo tipo de preguntas sobre el proyecto evangelístico que queremos hacer es la base para una planificación financiera exitosa. Yo tengo que preguntarme todo acerca del proyecto evangelístico que quiero realizar. ¿Sí? ¿Saben aquí ustedes quién es el hombre más rico de México? ¿Quién es? Carlos Slim. Y es el hombre más rico de América Latina, es uno de los hombres más ricos del mundo. En una ocasión le preguntaron, lo leí en su biografía, a qué le debía Carlos Slim el éxito de sus empresas y de sus finanzas personales. Y él dijo, si a algo le puedo atribuir el éxito de mi actividad empresarial, es al hecho, dice, de que yo no empiezo ningún proyecto, ninguno, hasta que no me hago toda clase de preguntas sobre ese proyecto. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a vender? ¿Quién va a gastar? ¿Cuánto quiero lograr? ¿Quién va a vender Texas? ¿Quién va a vender este departamento? ¿Quién va a vender este otro? ¿Cuál va a ser la estructura de personal? ¿Cómo le vamos a pagar? Y dice, y empiezo como loco a hacerme preguntas sobre todo el proyecto y hasta que no me las conteste todas, yo no empiezo el proyecto. Igual, aquí tenemos que definir bien el objetivo. Lo que dijimos ahorita, hay veces somos muy generales. Quiero hacer una campaña evangelística, sí, pero ¿dónde? ¿Para quién? ¿De cuánta duración? Tengo que hacerme un mundo de preguntas. Si vemos la siguiente, por favor. Por ejemplo, los detalles son muy importantes. No es lo mismo hacer una campaña en la iglesia, al interior de la iglesia, que al aire libre. Y eso representa diferentes desafíos y también todo se traduce en diferentes cantidades de dinero. Entonces, preguntarme todo lo que voy a hacer es muy importante. Si vemos la siguiente, por favor. La que sigue. Algunas preguntas elementales para definir el alcance y las características del proyecto serían las siguientes. Vamos a ver, vemos la siguiente, por favor. Quiero hacer una campaña en aire libre o la quiero hacer al interior de la congregación. ¿Cuál va a ser el lugar y cuál va a ser la duración del evento? ¿Va a ser una campaña de una semana, de 3 días, de un solo día, de un fin de semana? ¿Queremos invitar a un predicador? ¿O queremos invitar a un grupo musical? ¿O queremos invitar a ambos? ¿Quiero hacer una campaña mía o solo de la iglesia? ¿Qué tipo de publicidad voy a utilizar? ¿Qué tipo de gente quiero alcanzar? Allá hay un capítulo en el manual que se llama Evangelismo Enfocado. Y hay evangelismo que se enfoca en migrantes, que se enfoca en mujeres solas, que se enfoca en jóvenes con adicciones, que se enfoca en familias o en matrimonios con problemas, que se enfoca en niños. Entonces yo digo, ¿a quién quiero alcanzar? ¿Cuáles son las necesidades de mi entorno? ¿Cuáles son las problemáticas que la gente entre la que la iglesia tiene y experimenta todos los días? Y entonces tengo que saber a quién quiero alcanzar. A veces es muy general mi objetivo y por eso tiene que ser muy específico, ¿sí? Ahora, una vez que ya defino todas las preguntas, si vemos la siguiente, lo que sigue, la regla número 2 es que se define tu presupuesto. Ya definí mi objetivo, ya sé exactamente qué quiero hacer, dónde lo quiero hacer. Voy a hacer una campaña en el parque que está a 2 cuadras de la iglesia, la quiero hacer para 1,500 personas, quiero alcanzar a matrimonios, que hay muchos matrimonios alrededor, muchas familias jóvenes, quiero traer un predicador que tiene una unción especial para matrimonios, quiero traer un grupo musical de Yucatán o de Monterrey. Ahora sí tengo mi objetivo bien definido. Y cuando ya definí bien mi objetivo, el siguiente paso es definir mi presupuesto. Si vemos la siguiente, dice ahí,
Una vez definido en detalle el evento, el siguiente paso será evaluar el costo, ¿sí? Vamos adelante. Dice, si por ejemplo se definió que para una campaña quiero invitar a un predicador o a un grupo foráneo, tengo que considerar todos y cada uno de los gastos que ese grupo, ese predicador va a causar. Generalmente invito a un predicador y entonces digo, pues le voy a dar tanto ofrenda, y según yo calculo lo que voy a dar la ofrenda. No, tienes que calcular exactamente cuánto te va a costar todos los gastos que ese predicador te va a generar, su transporte, su alimentación. Si traes un grupo musical, olvídate. No sé si aquí en Tabasco tienen una frase, pero en Chihuahua decimos, este tiene panza de músico. Que los músicos comen bien. A los músicos no los vas a contentar con un lonchibón y un fruto. O sea, necesitas darle para comer. Necesitas calcular todos los gastos. En una ocasión, cuando fugí por primera vez como tesorero de mi distrito, el sur de Chihuahua, el Señor me permitió comprar 22 hectáreas de bosque en la Sierra Tarahumara de Chihuahua para nuestros campamentos juveniles. No sé si Irma estaba ahí, ¿verdad? Y entonces esos campamentos llegaban hasta 5,000 jóvenes. Y entonces cuando compramos el predio para las asambleas de Dios, pues construimos unas cabañas para regaderas, baños y todo eso. Pero los muchachos querían que invitáramos un grupo musical. No voy a decir qué grupo por ética, pero empieza con rojo. Y entonces ya cuando le hablo al representante, le digo, oye, pues dime cuánto costaría que nos trajéramos, porque los jóvenes quieren que vengan, pero dime la neta, todo, dime todos los gastos que son. Y entonces ya me dice el representante, mira, de ofrenda de amor, sí, tú, de ofrenda de amor, pero de ofrenda de amor, pues queremos tantos miles de dólares. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, somos 10 personas, venimos de Centroamérica y de Estados Unidos volando. Queremos llegar a la ciudad de El Paso, Texas, para de ahí ir a Chihuahua. Que vayan con nosotros en 3 camionetas de esta marca, de este modelo. Una camioneta es para los cantantes, una para los músicos, otra para el equipo. Algunos de los cantantes vienen con sus hijas, entonces queremos 2 niñeras para las niñas. Queremos un cocinero 24/7 que nos esté cocinando este menú, que es lo que nosotros queremos comer. También queremos, por favor, cuando estemos descansando, dando entrevistas, que nos tengan canastas con bebidas energéticas, con sneakers, con almendras, y no sé, bueno, me queda trabajo, me lo aprenden. El caso es que en un momento en que me estaba dice todo, y dije, mira, ¿sabes qué? Gracias, muy amable, Dios te bendiga. Mejor traigo a Luis Miguel a que cante cuanto antes y me sale más barato, y viene más gente. Ahora, no importa, hermano, está bien que traigas a quien tú quieras, pero nada más tienes que calcular bien los costos. Es lo que dijo Cristo: siéntate primero, define tu objetivo, y ya que defines tu objetivo, calcula los costos. Ahora, ¿de qué depende de que tu presupuesto sea muy exacto? ¿De qué tan detallado sea tu objetivo? Si hay cosas que no definiste en el objetivo, te van a salir gastos que no previste y que te van a ocasionar problemas financieros en el momento de tu evento. Entonces, por eso es muy importante definir bien el objetivo y luego ya definir bien el presupuesto. ¿A qué tenemos que llegar? A una cifra mágica. Yo tengo que decir exactamente, para hacer este evento que quiero hacer, el que tú quieras, el que tú hayas planeado en tu corazón, en ese momento dices, voy a llegar a esta cantidad, 200,000 pesos, 300,000 pesos, 80,000 pesos. Tienes que llegar a un número mágico y decir, con ese número, dame el evento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente, por favor, otra más. Vamos adelante. Vamos a hacer todo eso. Esta. En este caso, dice que empezamos los presupuestos haciendo el presupuesto de costos. Generalmente en materia presupuestaria siempre empezamos por el presupuesto de ingresos y luego ya de ahí hacemos el presupuesto de costos. O sea, primero veo cuánto voy a ganar y luego veo ya cómo voy a repartir ese dinero. Así lo hace el gobierno. El presupuesto de ingresos de la federación, el gobierno calcula lo que va a recibir por impuestos, contribuciones, aprovechamientos y derechos. Y en base a eso dice, voy a recibir tanto, y luego hace el presupuesto de ingresos y ya dice, voy a repartir el dinero así. ¿Por qué aquí nosotros estamos comenzando al revés? Porque estamos comenzando por los costos y no por los ingresos.
Al que me lo diga le regalo uno de mi libro. Porque no hay un ingreso que ya esté ahí, sino que todavía hay que hacerlo. Caliente, 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 casi la pegas. Piénsalo un poquito más. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo? ¿Por qué empezamos primero por el presupuesto de costos y no por el de ingresos? Porque así A ver, ¿qué? El gobierno tiene una fuente, sabe de dónde va a traer el recurso. No. porque así me enseñaron. Es correcto, pero no es la razón. Para ver si alcanza. No. A ver, hermano. Tenemos que saber cuánto se va a cobrar de todo lo que pasa. Primero tenemos que saber el gasto que hay. No. Una más. No. El dice, no está bien, pero no está razón. A ver, hermano, detrás. Porque los ingresos son variables. No. Porque no estamos por las ganancias. No. Tenemos que prepararnos. Pero es que así le pegas, se va a poner así le pegas. Tenemos que prepararnos en un inventario. No. Porque el costo de A ver. No, nada más voy a dar dos más. A ver. Vete el alma no tiene costo. Hermana. Valiente. Y los otros siguen atirados, ¿eh? ¿Verdad que sí? Hermana Ana. Eso, porque los eventos evangelísticos son gratuitos, no hay ingresos. Como cobramos registro cuando hacemos un evento evangelístico. ¿Quién dice evento evangelístico en la plaza de la ciudad? Costo de registro 500 pesos. E incluso los pósters de nuestros eventos evangelísticos dicen evento gratuito, porque no cobramos. Y tampoco en esos eventos tampoco recogemos ofrendas. Porque si queremos ganar gente para Cristo, viene la gente y recogemos ofrendas y ellos no saben de qué se trata. Y dicen, caray, me están bajando la lana aquí. Digo, sí se la damos a bajaría cuando se conviertan, pero en ese momento no. En ese momento no. ¿Qué nos pasa? ¿Sí? O sea, ¿por qué empezamos por los costos? Porque los eventos evangelísticos no tienen ingresos. ¿Sí? Esa es la razón. Por eso dos veces casi le pegas. ¿Verdad? También tú arreglas un libro a ti, esa casi le pegaste. Muy bien, vamos adelante. Bueno, la pregunta, como dijimos, es cuánto necesito para llevar a cabo el evento de manera exitosa. Pero ya una vez que tengo el presupuesto, vamos a darle adelante, muchachos, si son tan amables, uno más, otro más, otro, ¿vale? Síganle dando ahí. Otro más, otro más, ahí está. Ya una vez que definí mi presupuesto, ahora sí defino mi financiamiento. Ahora sí, ¿cómo voy a conseguir el dinero? ¿Sí? Ahí dice, vamos a la siguiente. Por favor, dice, otro más. Dice, se pueden planificar actividades simultáneas, pero a partir de una base sólida. ¿Cuál es esa base sólida? Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, tener un fondo para evangelismo. Ese es el pie del cual yo voy a empezar a construir todo mi proyecto evangelístico. Un fondo para evangelismo. Ahorita vamos a ver cómo se constituye. No, miren, hermano, nosotros, muchos ministros aquí lo saben, la iglesia que yo pastor en Chihuahua, el Templo del Redentor, es la iglesia que más apoya las misiones en todo el país. La iglesia número 1 en la aportación misionera. Vamos a rebasar el $1,000,000 de aportación misionera para las misiones en México. Y somos la iglesia que envía más misioneros. Tenemos 7 misioneros acreditados en el Departamento Nacional de Misiones. Pero ¿cómo comenzó todo eso? Con un fondo para misiones. No es ninguna nueva ciencia.
empiezas un fondo para evangelismo y lo vas alimentando periódicamente hasta que tienes lo que necesitas para hacer el proyecto que quieres realizar. Si vemos la siguiente diapositiva, dice, por ejemplo, una iglesia que alimente un fondo de evangelismo por 2.500 pesos al mes, pues no es mucho dinero, 2.500 pesos. O sí, para una iglesia, 2.500 pesos al mes no es tanto. Dice, en un año, sigamos para adelante, por favor. Hermanos de Wikipedia se le regresó. Ahí está. En un año tendría un fondo de cuánto? De 30,000 pesos como base para organizar una campaña evangelística. Con 30,000 pesos ya haces una buena campaña. Digo, no vas a traer a Nelson Marco, pero ya puedes hacer una buena campaña. De allí, si vemos la siguiente, se pueden organizar actividades especiales para obtención de fondos adicionales como talentos, rifas, sorteos, los que crean en eso, bazares, promesas de fe, ahora sí, aportaciones de gobierno y sector privado. Y si vemos la siguiente diapositiva, por favor, la ventaja es que esos eventos no solo pueden ser simultáneos, sino que también pueden ser al exterior, que los inconversos nos financien las campañas con las que vamos a ganar inconversos. ¿Por qué le queremos sacar todo a la iglesia? Que como dice el hermano Abel Flores, que vamos a sacarle lana a los egipcios, que ellos nos financien la campaña. Y en una ocasión, ¿cuántos conocen acá al misionero Saúl García? Bueno, Saúl es uno de los misioneros que más apoyamos nosotros. Y en un momento Saúl inició un evento, un desafío que se llamaba el reto Otomí. El reto Otomí buscaba plantar por lo menos una treintena de iglesias en el estado de México y en el estado de Querétaro. Y entonces Saúl nos pidió apoyo para una camioneta, porque la necesitaba una camioneta para trasladarse a todos los lugares donde iba a estar fundando obras. Entonces nos dijo, el primer pago que tengo que hacer es de 160,000 pesos. Y nosotros nos comprometimos a ayudarle con la mitad de eso, con 80,000 pesos. Entonces los hermanos de misiones llegaron y dijeron, hermano, vamos a hacer un pasar. Yo le dije, no, hermano, no, eso es peor que el Apocalipsis, sí que es como las 4 bestias de Daniel y las 4 de juntas, se te llenan los salones de ropa, luego tienes que lavarla, clasificarla, colgarle ganchos, ponerle precio. No, hermanos, eso no le da precio. No, hermanos, sí vamos a hacerlo y vamos a venderlo como gente de afuera. Vamos a anunciar en Facebook, vamos a ir a las pulgas, a las segundas, a las tiendas de ropa que se ponen en las calles, para decirles que el sábado vamos a tener un evento y que vengan y compren aquí a precios especiales. El caso es que me insistieron tanto que está bien, ándale pues. Duraron como 2 o 3 meses juntándolo, pero luego hicieron el evento un sábado en el estacionamiento de la iglesia. Al estacionamiento le caben 80 cajones de vehículos más grandes, y ahí pusieron sus carpas, sus donas y todo, y llegó la gente a comprar de fuera, hermano, no la iglesia, gente inconversa. En 2 horas se había acabado toda la ropa, y llegan los hermanos y me dicen, aquí hermano, lo que sacamos 50,000 pesos. Les dije, nunca lo doy. ¿Cuándo hacemos otro bazar? A lo que voy, hermanos, es que si vemos la siguiente, por favor. Si para un evento en particular que yo deseo realizar, ya saqué el número mágico, y el número mágico son 100,000 pesos, pues yo ya tengo 30,000 en el fondo. ¿Se fijan por qué el fondo es importante? Porque el fondo me da la base para comenzar a organizar ese evento. Y de allí, si vemos la siguiente, pues con mucho trabajo, con actividades, en 2 o 3 meses, a lo mejor un poquito más. Si vemos la siguiente, por favor, puedo conseguir los fondos que necesito para terminar el proyecto. Ahora, fíjense bien, el siguiente paso es el más importante. Si vemos la siguiente, por favor, otra más. Ahí está. La regla número 4 que dice ahí es programa tu asignación de recursos. ¿Saben por qué son ricos los ricos? No porque no gastan, sino porque saben cuánto gastan. El problema con nosotros es que a veces no sabemos cuándo debemos de gastar. Por ejemplo, cuando dice define tu presupuesto,
¿Sí sabían que el presupuesto es la herramienta reina de las finanzas? Y si saben que muchas veces cometemos en problemas financieros porque no sabemos presupuestar. Por ejemplo, vamos a dar una clase de finanzas personales aquí rápido para ustedes. Les va a servir mucho. Por ejemplo, presupuestos personales. Cuando llega el recibo de la luz, todo el mundo se desmaya, se le sube la presión y se le dispara la glucosa. Porque dices, ¿qué es esto? La luz, carísima. Y piensas que es la primera semana de la gran tribulación y que la CFE es el primer jinete del apocalipsis. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque quieres pagar el gasto de 2 meses de luz con el ingreso de una semana. En la vida vas a poder hacer eso. Te vas a descompensar y te vas a quedar sin dinero para gastos que sí necesitas hacer esa semana. ¿Qué necesitas hacer? Un presupuesto. Junta los últimos 3 recibos de la luz, súmalos. Si los sumas, te va a dar lo que gastas de luz al semestre. ¿Sí? Y luego eso lo divides entre 6 y te va a dar el promedio que gastas de luz al mes. A esa cantidad la divides entre 30.4 y la multiplicas por 7 y te va a dar el promedio de lo que gastas de luz a la semana. Tú ya tienes el número presupuestado de lo que tú gastas de luz cada semana. Y entonces, cada semana que recibes el dinero que Dios te da, apartas ese gasto de luz que ya te gastaste, más que todavía no te lo cobran. Ya te lo gastaste lo de esa semana y lo apartas y lo vas juntando. Cuando llegue el recibo de la luz, ya no tienes que agarrar dinero de ningún otro lado, ya no tienes que pedir prestado, ya no tienes que sufrir por tus finanzas de esa semana porque ya tienes el dinero. Y lo mismo haces con el agua, con el gas, con el celular, con el internet, con todo lo demás. ¿Se fijan qué importantes son los presupuestos? Entonces, en ese sentido, luego después tienes que programar tu asignación de recursos. Si vemos la siguiente, dice, no todos los recursos se erogan al mismo tiempo y pueden aprovecharse al máximo haciendo el gasto en el tiempo ideal. Por ejemplo, si vemos la que sigue, por favor. Dice, en el caso de un evento, ¿qué es lo más importante que se tiene que pagar si voy a invitar a un grupo o a un predicador? El avión. ¿Y por qué? Porque si yo compro ahorita el avión, faltando 8 meses para el evento, lo más probable es que el vuelo me va a salir gratis, puros impuestos que voy a tener que pagar en Viva Aerobús. Pero si lo compro un mes antes, ese mismo boleto me va a costar 5 veces más. ¿Qué pasa si yo tengo un evento que hacer en enero y ahorita estoy en junio y lo voy a hacer al año libre? Yo voy con el proveedor de sonido, un proveedor de sonido que yo haya escogido y digo, oye, quiero hacer un evento en esta plaza para 1,500 personas en enero. ¿Cuánto me cobras? Y entonces él te dice, no, pues te cobro tanto. Ok, vamos a hacer un contrato. Yo te pago el 10% de anticipo y en enero tú me rentas el sonido y yo te pago el otro 90. ¿Ok? Y haces el contrato. ¿Qué ganaste de mí? Al que me conteste le regalo otro libro. Allá está, ¿cómo se llama, hermana? Berta. La hermana Berta se acaba de ganar un libro gratis. La hermana Berta te pegó luego al clavo. Dijo, no vas a gastar más porque de diciembre a enero, ¿qué pasa con todos los precios? Se suben. Entonces, si el sonido llega en enero y te dice, oye, es que los precios subieron, lástima, Margarito, yo ya hice un contrato y ese es el precio que yo voy a pagar. Entonces ya te ahorraste la inflación. ¿Se fijan? Por eso es importante cuándo gastar. ¿Sí? Y así lo haces con todos los gastos que tienes que hacer. Si vamos a la siguiente, por favor. Otra más, si eres tan amable. Dice, una aplicación inteligente del gasto no solo tiene que ver con conceptos, sino tiene que ver también ¿qué? Con tiempos. Ahora, fíjense la siguiente, si vemos la siguiente, dice, siguiendo esta serie de pasos, dice, bueno, aplicar el gasto en el tiempo correcto nos producirá ahorros que ayudarán a liberar la carga financiera original del presupuesto y minimizar el riesgo de déficit. Ahora sí, si vemos la siguiente, dice, siguiendo esta serie de pasos, no importa el tamaño del proyecto. ¿Quieres traer a Marcos aquí? Tráelo. ¿Quieres traer a San Marcos? Pues míralo. Si sigues estos pasos,
No importa el tamaño del proyecto, el proyecto puede planificarse exitosamente. Miren, una ocasión cuando yo era estudiante, vivía fuera de mi ciudad y vivía en una ciudad de Texas, en El Paso, Texas. Y entonces yo iba con un pastor que era muy dinámico, con jóvenes. Éramos una iglesia de puros jóvenes, éramos como 20, 25 jóvenes en el tiempo. Y teníamos programas radiales, estábamos dando conferencias, muy padre. Pero en un momento, en esa época, se convirtió Yuri. ¿Quién se acuerda cuando Yuri se hizo cristiano? A ver, levanten la mano. ¿Tan poquitos? ¿A poco todos son de nuevos pesos por acá? O sea, cuando Yuri se convirtió, hermano, no sé quién Tabasco, pero fue una notición a nivel nacional. Fue un impacto en el mundo evangélico, porque se convirtió en Yuri. Y luego no se convirtió en el ocaso de su carrera, se convirtió en el pináculo de su carrera. Es más, acababa de hacer una novela con Chayanne. Y no me digan aquí las hermanas, el público femenino, que no sabe quién es Chayanne. ¿Quién es Chayanne, hermano? ¿Me explicaron las etnias? No, se sabe quién es, o sea, y entonces Yuri empezó a hacer giras por todo el país, dando su testimonio y dando conciertos, porque se juntó con un grupo de los exmúsicos de Luis Miguel que se llamaba Torre Fuerte. Heriberto y Héctor Hermosillo y Amaro López. Entonces Yuri y Torre Fuerte empezaron a hacer conciertos por todos lados, dando su testimonio. Y entonces el pastor de nosotros, Gerardo, dice: ya sé qué vamos a hacer. Dice: vamos a hacer un concierto con Yuri y Torre Fuerte aquí en El Paso, Texas. Yo no me voy a decir: está loco. ¿Saben lo que cuesta traer a Yuri y a Torre Fuerte? Y él me dijo: sí sé, ya hice mi presupuesto. O sea, ya definí mi objetivo exactamente como lo quiero hacer. Ya sé dónde voy a hospedar a Yuri, cuánto me cuesta el mejor hotel en la ciudad de El Paso, Texas, el Camino Real, y cuánto me cuesta el penthouse para que la sierva de Jehová no sufra. Dice: ya sé cuánto me va a costar la limusina en donde voy a llevar a Yuri a sus tratados para que su pie no tropiece en pie. Ya sé cuánto me van a costar los guardaespaldas de Yuri. Ya sé cuánto me va a costar llevarla a comer, porque no la puedo llevar a comer esquites a la plaza. Tengo que llevar a un restaurante fino. Ya sé cuánto me cuestan los aviones, ya sé cuánto me cuesta el sonido, ya sé cuánto me cuesta el salón, ya sé cuánto me cuesta la iluminación, ya sé cuánto me cuestan los trámites y los impuestos que voy a pagar. Ya tengo bien definido todo. Dijo: ahora lo que tenemos que definir es el financiamiento. Y fuimos a buscar patrocinadores por todos lados. Todos querían entrar al patrocinio y ser parte del evento porque era una efervescencia en ese momento. Todos los cristianos querían ir a oír a Yuri, porque se convirtió, porque ahora podían ir a un concierto de Yuri sin que nos disciplinaran. Y todos los inconversos también querían ir a oír a Yuri, porque querían saber qué mosca le picó. Entonces, cuando conseguimos patrocinadores, ya teníamos en patrocinios la mitad del costo del evento. La otra mitad eran los boletos, y dijimos: necesitamos vender tantos boletos a este costo para cerrar el evento. Ya cuando hicimos todo el cálculo, 20 jóvenes y muchos más sin lana, los jóvenes no tienen dinero, sin lana, hicimos el evento. El evento se hizo, vino Yuri, Torre Fuerte, se llenó, el mejor centro de convenciones de la ciudad. Fue un éxito, mucha gente, yo lo vi, mucha gente pasó a aceptar a Cristo. Y cuando ya hicimos el evento, al final hicimos cuentas, ¿y saben cómo quedaron? Se gastó una millonada, pero ¿saben cuánto quedó? 1,800 pesos. No ganamos nada, pero no perdimos nada. ¿Sí? No perdimos nada. Y al final nos fuimos a cenar con Yuri. Se fue la luz y con el apagón. ¿Qué cosas suceden? Si vemos la siguiente, por favor, hijo. No, la anterior. ¿La que sigue? Esa. ¿Qué dice ahí, hermanos? Habrá proyectos que necesiten más tiempo para su realización que otros, pero al final todos serán que es como en la cocina. Hay cosas que se cocinan rápido y hay otras que necesitan más tiempo. Igual pasa con los eventos.
Hay eventos que a lo mejor voy a poder hacer relativamente rápido y hay otros que me van a llevar más tiempo, pero al final todos van a ser exitosos. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la razón de hacer esta conferencia? ¿Por qué nos metimos tanto a finanzas y a un procedimiento estratégico y administrativo? ¿Por qué vimos estos conceptos? ¿Cuál es la razón? Es la siguiente. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor, con esto buscamos que la única preocupación del equipo evangelístico sea la salvación de las almas y no cómo voy a pagar los gastos. O sea, que yo esté preocupado nada más porque las almas se salvan y que no esté preocupado por cómo voy a pagar los gastos. No sé si me expliquen. Allí en su manual está todo mucho más detallado. Y como les digo, ustedes pueden ver esta presentación, se la van a regalar, ¿sí? Para que ustedes la corrijan. Bueno, sí, ahorita. Traje unos libros, hermanos, que me piden mucho que ande redondeando. Este libro se llama Crisis, qué hacer y cómo reaccionar. En este libro se nos enseña primero a identificar cuando estamos en un periodo de crisis. Segundo, por qué Dios permite crisis en nuestra vida y qué recursos nos da para enfrentarlas. Tercero, cómo me puedo preparar para una crisis. Cuarto, qué actitudes debo desarrollar en una crisis. Y luego vienen tres grandes bloques: crisis en la vida personal, crisis en la vida matrimonial y crisis en la vida familiar. En la vida personal vienen crisis como perder un hijo, como divorciarte, como que te detecten una enfermedad terminal, que sufras una discapacidad, que sufras una depresión, crisis en la vida matrimonial, que te abandone tu cónyuge, que sufras un quebranto financiero, que muera tu cónyuge. O sea, vienen todas las crisis que la gente vive en todo momento y que dice qué debes hacer y cómo reaccionar con principios bíblicos. Es un libro excelente para estudios, consejería y escuela dominical. Este otro libro se llama Falsas Doctrinas y Falsos Maestros. Todas las falsas doctrinas que andan ahora en la iglesia, cómo identificarlas y cómo identificar falsos maestros en todas las áreas de las falsas doctrinas. Aquí empieza con un capítulo que dice que somos la iglesia de Caperucita Roja. Y porque Caperucita Roja no sabe distinguir entre una bestia salvaje y una dulce viejecita. Y la iglesia ahora no sabe distinguir entre una doctrina falsa y una doctrina verdadera. Carlos Escurio decía que el discernimiento no es distinguir entre lo falso y verdadero. El discernimiento es distinguir entre lo verdadero y lo casi verdadero. O sea, y en este libro se muestra todo. Este libro se llama Explícanos esta parábola. Son las 40 parábolas de Cristo explicadas una por una. ¿Quién ha oído la parábola del espíritu inmundo que vuelve? ¿Qué quiere decir esa parábola? ¿A quién está dirigida? ¿Cuál es la enseñanza que tiene? La triple parábola. Son 3 historias en una, pero son diferentes. Aquí viene todo explicado para sermones, estudios de célula, escuelas dominicales. Lo básico son las parábolas en todo el Evangelio. Cristo nos dice aquí cómo es el reino de Dios. Es la primera parte de este libro. Parábolas que nos dicen cómo es el reino de Dios. Y el segundo, parábolas que nos dicen cómo son los ciudadanos del reino. Porque ahora anda mucha gente diciendo que acerca del reino, ¿no? Que conviértete en una mujer del reino, que conviértete en un empresario del reino. No, el que nos dijo cómo es el reino es Cristo. Y nos lo dijo en las parábolas. Digo, porque el reino de Dios es semejante a... Introducción a Filipenses. Este es un tratado del libro de Filipenses muy bonito para estudios dominicales, células también, donde el apóstol nos enseña a vivir llenos de gozo, con buenas relaciones entre los hermanos y con principios financieros. Aquí vienen todos estos apartados y finalmente este libro que se llama Escatología, muy raíz de profecía, pero ya se me acabó. Este es el de Escatología, es una tesis que demuestra que ya estamos en los tiempos finales. Vienen 5 grandes bloques: escatología y economía, escatología y tecnología, escatología y geopolítica, escatología y misterios, todos los misterios: el misterio de Babilonia, el misterio de la iniquidad, el misterio de las 70 semanas, el misterio de Gog y Magog, y viene escatología y moral. Ya estamos en los tiempos finales. Israel ya es una nación. El imperio romano ya se reconstruyó, la maldad está desbordada, la ciencia está multiplicada, el Cruz Azul ya fue campeón. Todas las señales escatológicas se están cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos.
Ahora, a los que compren estos libros, todos los libros tienen más de 1500 diapositivas de PowerPoint cada una. O sea que van a recibir como regalo todas las diapositivas de PowerPoint para que puedan dar estos materiales a su iglesia. Muy bien, dejo este lugar al presbítero Abel Flores Acevedo, a quien de nuevo agradezco su invitación. Quiero mucho a su hermano mejor. Nomás él me puede regañar.